permita ir al Congreso. Nuestro Congreso es del 1 al 3 de agosto en el Instituto Evangélico de Santiago. El costo del Congreso sin dormida es para adultos 2.550, para los niños de 4 a 11, 1.400 pesos. Esto incluye la alimentación. Si alguien desea una habitación, por favor pedirla a los ancianos. También te invito a orar en el nombre de Jesucristo por nuestro seminario todos los viernes, curso de evangelismo. Que Dios nos permita asistir todos los viernes a nuestro seminario y estemos orándole a Dios por el Congreso, familia, para que no solamente vaya tú al Congreso, sino que vaya con un amigo, con un invitado, que este Congreso que lo tenemos cerca de nosotros en el Instituto Evangélico, Dios nos permita a todos subir. Vamos a orar en el nombre de Jesús por nuestro pastor. Vamos a pedirle a Dios, como lo dice la palabra en Hechos, cuando todos oraron fueron llenos del Espíritu Santo. Que el Señor llene del Espíritu Santo a sus siervos y que la palabra predicada nos edifique a cada uno de vosotros. En el nombre de Jesucristo te alabamos, Señor, y te adoramos esta mañana. Amén. Buenos días. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar en esta mañana algo que tiene que ver con nuestro tema del día de hoy. Les invito a que, puestos en pie, alabemos, cantemos y exaltemos a nuestro Dios de una manera muy especial, permitiéndole a Dios edificar nuestras vidas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era desde el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era desde el principio. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada fue hecho. Todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada fue hecho. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era desde el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada fue creado. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada fue hecho. Todas las cosas damos gracias a Dios en esta mañana y sin Él nada por su amor y por su fue misericordia hecho. derramado en este lugar. Padre, muchas gracias por tocar cada uno de nuestros corazones en esta mañana. Gracias por darnos el privilegio de poder hablar contigo, de poder adorarte, exaltarte y glorificarte. Gracias, Señor, por la bendición de poder contar con tu misericordia y con tu amor para poder superar las dificultades, las crisis, los problemas que nuestra vida pueda tener. Levantamos nuestro corazón para presentarnos delante de ti en esta mañana. Y yo personalmente te pido permiso, Dios, para la enseñanza a tu iglesia. Te pido permiso, Dios, para poder edificar el cuerpo de Cristo que es tu iglesia, Señor amado. Ven y llenas cada corazón con tu palabra y con tu presencia. Te damos gracias, Jesús. Amén. Bueno, vamos a recordar algunas cosas. Vamos a leer primero que todo la palabra que vamos a estar meditando en esta mañana. Nos corresponde estudiar Juan capítulo 1 del versículo 1 al 5. Vamos a estar en todo este tiempo
no sabemos cuántas semanas, pero vamos a estar estudiando el Verbo Eterno. Vamos a estar hablando del Evangelio de San Juan. La semana pasada estuvimos mirando la introducción del Evangelio de Juan y hoy pues vamos a entrar a estudiar ya específicamente el libro y vamos a comenzar con los versículos 1 al 5 y dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, yo quiero recordar algo de lo que ustedes miraron la semana pasada, pero quiero concentrarme primero que todo en comentarles algo acerca del libro de Juan. Yo llevo ya muchos años predicando el Evangelio y uno de los problemas o una de las cosas o una de las predicaciones para mí más difícil ha sido los primeros 5 versículos del Evangelio de San Juan. De veras, siempre que predico este libro, es especialmente estos versículos, me es difícil cómo iniciar esta predicación. ¿Y por qué me es difícil iniciar esta predicación? Y yo creo que no es lo único que me pasa a mí, sino que le debe pasar a muchos pastores, a muchos predicadores del Evangelio. Porque ¿cómo empezar a escribir o a describir a alguien tan indescriptible? No existe una palabra para poder decir quién es Jesús. No existe una palabra para poder mostrar la soberanía de Cristo. Vuelvo a repetirles, llevo muchos años predicando el Evangelio y siempre tendré que ir a Juan capítulo 1. Cuando vamos a hablar de Dios, de Cristo, no solamente vamos a hablar de Cristo, de un Cristo histórico, de un Cristo que ha hecho muchas cosas. Por eso no puede ser un texto o una narración que pueda definir un amor tan increíble, y no hay versos que puedan ayudar a este mensaje tan relacional de Dios. Es un mensaje muy glorioso. Y yo esta mañana quiero enfocarlo porque es que Cristo no es una respuesta de hoy para el ser humano, ni una respuesta de hace 2000 años. Cristo es eterno. Y por eso vamos a estudiar en esta mañana y vamos a ir en la palabra a mirar cómo el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, Dios nos ha prometido la venida de un Salvador, de una persona que no podemos describirla con palabras. Muchas veces hemos intentado, o yo he intentado, mostrar a Jesús a través de la obra que Él ha hecho en mi vida, pero siempre me encuentro con que hay personas que han experimentado mucho más poder de Dios que el que yo he experimentado. Por eso para mí cada día es más increíble cómo plasmar en una simple libreta o en una predicación a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta, Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre, sobre todo nombre, asombroso, Alfa y Omega, victorioso, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso y razón de mi existencia, maestro. Por esto los ángeles se postran ante su magnificencia y Él es merecedor de la mejor alabanza y es mi esperanza. Es muy difícil describir a Cristo,
porque es la esencia del Evangelio. Si usted conoce a Cristo, que es mi intención en esta mañana, que usted se vaya de este lugar conociendo a Cristo, usted va a saber que su vida puede ser transformada, que su vida puede ser completamente cambiada. Él es el único que puede hacer esas cosas. Lo que Jesús enseñó y lo que hizo están ligados en una forma inseparable con lo que Él es. Indiscutiblemente que la venida de Cristo no solamente significa que Él haya llegado en un pesebre y que haya nacido en ese lugar. Es quizás cosas que ya todos sabemos, pero si usted se pone a profundizar en Jesús, donde nació, cómo nació, que fue parte de lo que se estuvo viendo la semana pasada, entonces usted va a encontrar que ese Dios extraordinario y maravilloso, ese Dios es poderoso y no tiene palabras para que nosotros lo podamos expresar. A veces el evangelizar, o sea, hablar de Cristo, que es el evangelio vivo, se vuelve o se torna muy difícil. Y no es porque usted pueda llevar en una libreta unos apuntes y leerlos delante de la gente y decirles quién es Cristo, qué hizo Cristo, pero no. Ese problema de no poder muchas veces ir y llevar el evangelismo o llevar ese evangelio a otras criaturas es porque sencillamente no estamos viviendo la realidad de Jesús en nuestra vida. Cuando vivimos la realidad de Cristo en nuestra vida, tienen que darse efectos como los que se dieron en los 12 apóstoles. Tienen que darse manifestaciones como las que se dan en toda aquella persona que decide que Cristo está por encima de sí mismo y que no hay nada con qué comparar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que no hay nada que nos pueda llevar a un compromiso diferente a lo que Él enseña o enseñó y sigue enseñando a través de su forma de tratarnos a cada uno de nosotros. Por eso hablar de Jesús no es que sea complicado, es que nunca podremos terminar de hablar de Jesús. Usted termina de leer el Evangelio de Juan. Yo hablaba con los ancianos de la iglesia y yo creo que vamos a durar más de año y medio estudiando el Evangelio de Juan. Y vamos a terminar en un año y medio de leer el Evangelio de Juan. Y si volvemos a empezar, volvemos a estar en una condición muy diferente porque Jesús es vida. Y cada que uno de nosotros lee lo que significa el Evangelio, lo que significa Cristo, de acuerdo a su circunstancia, de acuerdo a su dificultad, de acuerdo a su problema, que no va a ser el mismo dentro de año y medio, Dios le va a hablar diferente a lo que le va a hablar en el día de hoy, porque ese es Cristo. Cristo vino a mover lo más difícil que había que mover en esa época a los romanos y a mostrarles que la guerra que nosotros tenemos que tener día a día no es con espada ni con ejército. No es con que usted quiera ser superior a otros en sus conceptos, en sus conocimientos o posiblemente en las habilidades que usted pueda expresar para decirle a otros muchas cosas. Es que Jesús vino a demostrar que el amor vence todo problema y dificultad que haya en la vida. Pero no un amor filial, ni un amor eros, ni un amor egocéntrico, sino ese amor ágape que Dios enseñó a través de Cristo. Vino Cristo a la tierra hace más de 2000 años a traer la muestra del amor ágape, que era con lo que habían vivido en el libro del Éxodo, que habían vivido en Levítico, que habían vivido en Deuteronomio. El único amor que cambia y transforma al ser humano.
el único amor que puede transformar nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que mirar, hermanos, que antes de sumergirnos en los primeros versículos del Evangelio de Juan, tomemos un momento para comprender mejor el contexto y el propósito de este libro tan profundo y tan especial. Si no conocemos a Jesús, no vamos a experimentar esa victoria de Cristo en nuestra vida. Hablaba en estos días con una persona a la que estimo muchísimo. Nos conocimos hace muchos años en la iglesia. Y él me contaba unas cosas que yo le preguntaba a él. Permítame preguntarle algo que se le pregunta a cualquier persona, porque veo que estás fuera de donde tienes que estar. Y es la pregunta que quiero hacerles, la primera pregunta que quiero hacerles en el día de hoy. Yo creo que eso lo vieron la semana pasada. ¿Quién fue Juan? Porque es que a veces pensamos que los que pueden hablar de Dios son aquellas personas que han tenido cosas muy grandes alrededor de su vida, que han experimentado cosas inmensas alrededor de su vida. Cuando yo conocí a Jesús, ejercía una profesión y tenía muchísimos problemas. Cuando yo conocí a Cristo, yo en lo más profundo de mi corazón creía que esa no era la respuesta de mi vida. Por muchas razones. Lo que Cristo era, nunca se puede mirar en el siglo XXI. Por eso tenemos que experimentar cosas diferentes en nuestro corazón y preguntarnos, ¿quién era Juan? El autor del Evangelio es Juan. Él hizo el hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles, y era pescador junto a sus hermanos Jacobo, y fue llamado por Jesús desde el inicio de su ministerio, Mateo 4, 21, 22. Cuando Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, termina el proceso de la tentación y vence la muerte, vence el pecado, vence la maldad, y comienza su ministerio, y su ministerio lo comienza en el mar de Galilea, llamando a 2 pescadores, 3 pescadores al arrepentimiento y a creer que hay cosas superiores en su vida que nadie se las puede imaginar. Eran excelentes pescadores a los que llamó Jesús. Eran hombres muy usados para vencer las complicaciones que el mar les presentaba a menudo, pero él mismo se convirtió en un hombre quien de él se decía o se dice todavía que era el discípulo amado de Jesús. Eso dice Juan capítulo 13, 23. Y estuvo presente en momentos claves con Cristo. Él estuvo presente en la transfiguración, en la crucifixión. También fue testigo del sepulcro vacío. Ese era Juan, el que escribió el libro que vamos a estudiar hoy. Al escribir este evangelio, Juan no solo quería contar lo que vio, sino revelar quién es Jesús verdaderamente. Es algo que tenemos que estudiar y que tenemos que mirar nosotros de una manera muy clara. ¿Cuándo y por qué fue escrito este evangelio? Se cree que este evangelio fue escrito antes del año entre los años 85 y 95 después de Cristo. De los otros 3 evangelios tiene una gran diferencia, porque Mateo, Marcos y Lucas, que se conocen como evangelios sinópticos, el evangelio de Juan tiene un enfoque único y más teológico, más espiritual,
más llevado a que vivamos lo que Cristo vive. Por eso el Evangelio de Juan no comienza con la genealogía de Jesús, como comienza Mateo, ni comienza con la obra que Cristo hizo, como comienza Marcos, ni comienza con historias como las que expresa Lucas en el Evangelio. Simplemente tenemos que tener en cuenta que Juan comienza a hablar de la obra, del ministerio de santificación, de redención que Cristo comenzó a predicar y a enseñar. Por eso Juan nos dice claramente que por qué fue que él escribió este libro, y él dice, pero estas se han escrito para que creáis en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Marcos, Mateo, Lucas hablan las cosas que vieron que Jesús hizo, y Juan explica todo lo que Jesús hizo. Juan no comienza con el nacimiento de Jesús, tampoco empieza con eso. Juan no empieza a narrar cómo anunció el ángel a María el nacimiento de Jesús, ni cómo María se comportó ante semejante llamamiento que él hizo. Juan fue mucho más profundo. Juan fue a mirar la consecuencia espiritual de creer que él era el Hijo de Dios, de creer que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Era difícil para María? Sí, fue muy difícil. Por eso ella le expresa en Lucas al ángel, ¿y cómo podré hacer esto si yo no conozco varón? Juan no mira esas limitaciones. Juan mira el poder de Jesús, el poder de Dios, y mira que va a ser una respuesta sobrenatural desde su inicio. Estudiar este libro es maravilloso. En cambio, Juan comienza hablando de la eternidad de Jesús. Él no comienza hablando de que fue anunciado a María y que María entonces tuvo una crisis y José otra crisis. No, él cuenta que Jesús es eterno, que Jesús no tiene principio ni tiene fin, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios y que tiene los mismos atributos del Padre, y por eso esa poderosa palabra que él dice, en el principio era el Verbo, Juan capítulo 1, versículo 1. Así que nos presenta a Jesús como el verdadero, eterno Dios mismo, la fuente de toda vida y luz. Miramos ya hemos recordado mucho lo que les dijeron la semana pasada, miramos otras cosas en esta mañana. Mientras los demás evangelios muestran más la humanidad de Cristo, Juan enfatiza en su divinidad, y aquí encontramos algunas declaraciones únicas, como por ejemplo, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Encontramos otra declaración, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Encontramos otra declaración, antes que Abraham fuese yo soy, Juan 8:58. Todas estas palabras generaron un gran conflicto en la gente que le escuchaba hablar. Porque, por ejemplo, los sacerdotes, hablando de antes que Abraham fuese yo soy, el sumo sacerdote Caifás y Anás le dijeron, muchacho, tú estás loco, no tienes ni siquiera 50 años y vas a decir que Abraham te vio. Sí, porque Él es eterno. Y usted tiene que darse cuenta que todo lo que está creado fue creado por Él. Yo soy, otro punto, yo soy el Padre
yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Estas afirmaciones no dejan duda de que Jesús se presenta como Dios encarnado. Este libro nos va a llevar a un conocimiento pleno de Jesús. Por eso, este libro tiene una estructura y contenido muy clave. Este libro lo vamos a estudiar en tres posiciones o tres porciones grandes en la palabra de Dios. Primero, del capítulo 1 al 12, el ministerio público de Jesús, incluyendo 7 señales milagrosas que revelan quién es Él. Eso es lo primero que vamos a estudiar, son los primeros 12 capítulos. La segunda porción que vamos a estudiar va del capítulo 13 al 17, la enseñanza privada a sus discípulos, culminando con la oración sacerdotal, capítulo 13 al 17. Y del capítulo 18 al 21, su pasión y muerte y gloriosa resurrección. Todo esto apunta al gran propósito, que veamos a Jesús y creamos profundamente en Él. El Evangelio es lo que nos da la salvación. Conocer a Cristo es lo que nos lleva a la victoria. Por eso tenemos que comenzar a mirar nosotros en la palabra de Dios, que ese texto que leímos en esta mañana de Juan 1 al 15, el Verbo eterno, cuando Juan escribe, en el principio era el Verbo, no está creando una idea nueva. Él está retomando y cumpliendo lo que el Antiguo Testamento ya había comenzado a revelar. Nosotros vamos a darnos cuenta que todo lo que está en el libro de Juan tiene un respaldo, o todo lo que está en el Antiguo Testamento tiene un respaldo o un comparativo con Juan. Vamos a estudiar entonces esta mañana y vamos a mirar que en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que dice la Escritura. Desde la creación hasta los profetas, la Escritura anuncia a un Dios que habla, crea, ilumina y vence las tinieblas. Juan nos dice que esa palabra no es solo una voz, es una persona, y esa persona es Cristo. Hoy veremos cómo Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 5, es el cumplimiento de la plenitud de muchas promesas y patrones del Antiguo Testamento. Jesús es el Verbo eterno de Dios. Juan 1 y 2. Si nosotros miramos lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3 y el Salmo 33, 6, en el principio era el Verbo, Antiguo Testamento. Génesis, en el principio era el Verbo y dijo Dios, sea la luz. Dios crea por medio de su palabra. No construye con las manos, habla y todo existe. Dios no tiene que tocarlo a usted. Dios nos tiene que venir a hacer cosas tocando su vida. Dios habla y todo lo que Él dice se hace. Por eso cuando usted entiende cuál es su vía de comunicación con Dios, cuando usted entiende cuál es la comunión que usted tiene que tener con Él, por eso les recomiendo que lean el Salmo 119. Cuando ustedes descubren todo lo que significa la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios puede hacer en cada una de nuestras vidas, entonces vamos a entender que todo lo que el Señor hizo, lo hizo a través de la palabra. El Señor no hizo nada, Él no bajó a crear los animales,
Él no bajó a sembrar las plantas. Él dio simplemente y dijo, hágase. Y se hizo. Hágase la luz y la luz se hizo. No fue más lo que Dios hizo. Y por eso en el Salmo 33, 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, la tierra, todo. Y dice, la creación ocurre mediante una palabra poderosa y viva. Y vamos a mirar la conexión de esos dos pasajes con Juan. Juan identifica esa palabra con una persona divina, el verbo logos, Jesucristo. El verbo, la vida es Cristo. En alguna oportunidad yo hice en un estudio con mucha gente, y aquí lo hice en el distrito en una oportunidad, que leyéramos un pasaje de la Biblia en Jeremías y le quitáramos todos los verbos a ese pasaje. Cuando Jeremías 18, cuando Dios manda a Jeremías ir a la casa del alfarero, y leímos el versículo 2, me acuerdo tanto, y yo le pedí a las personas que estaban allí en ese lugar, donde estaban muchos de los que están hoy aquí sentados, y yo les dije, quitémosle los verbos a ese versículo. Y quitamos los verbos, ¿y en qué quedó convertida esa palabra? En nada. Eso mismo le va a pasar a usted cuando quita a Cristo de su vida, porque Cristo es vida, Cristo es el verbo de la vida eterna. Y mientras que usted no viva en esa dimensión, usted va a correr ese peligro, a quedar significando nada. Por eso Juan capítulo 15 dice, separados de mí nada podéis hacer. Pero hay muchos que oyen y oyen, y sin embargo su persistencia es estar alejado de Jesús, sabiendo que separado de Él nada puede hacer. Sí, yo sé que usted es muy inteligente, que usted es muy capaz, que usted es muy hábil, que usted es un excelente comerciante, pero un gran fracaso en su administración de vida privada. Por eso necesitas a Jesús. Por eso necesitas a Cristo en tu corazón. Por eso nosotros tenemos que mirar que la misma palabra que creó el universo quiere crear una nueva vida en ti. La misma palabra de Dios es la que dice en Juan capítulo 12, en Juan capítulo 1, 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros tenemos que vivir en esa experiencia gloriosa. Deberíamos hacernos una pregunta en ese momento. ¿Confías en Jesús como la palabra eterna, viva y poderosa de Dios? Y naturalmente yo no respondo eso. Es usted el que tiene que responderlo. Yo estoy aquí parado porque lo creo, porque lo vivo, porque lo experimento. Y sé que dentro de toda esa palabra está incluido el sufrimiento que viene a mi vida de parte de Dios, por la iglesia. Y no me opongo a lo que Dios quiere que pase en mi vida. Simplemente lo recibo, así como lo predico. Él es el dador de vida. Juan escribió a los creyentes en todo lugar, sean o no judíos, gentiles, como uno de los 12 discípulos. Juan fue un testigo presencial, de manera que su historia es confiable. Juan estuvo con Jesús y Juan era atrevido, ¿o no? Juan y su hermano un día se le acercan a Jesús y le dicen, Señor, queremos pedirte un favor. ¿Cuál? Que cuando ya tú establezcas el reino, yo esté a la derecha y mi hermano esté a la izquierda. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes se levantan por la mañana y le piden a Dios que le dé el carro, un carro como el del vecino? Que le den una mejor casa a la que tienen. Eso era lo que estaba haciendo Juan y Jacobo.
siendo 12 apóstoles, todos iguales, criticaban en esa época a Judas Iscariote. Judas Iscariote traicionó a Jesús. ¿Y qué hizo Juan y Jacobo cuando le dijo que lo sentara a la derecha y a la izquierda? ¿Qué querían ser? Es que un corazón sin la transformación de Cristo siempre será un corazón perdido en el pecado. Si usted no permite que Cristo actúe y viva a través de su vida, será un perdido en el pecado. Yo estuve la semana pasada con mi hija, con mi yerno, y me vine demasiado contento, feliz con Dios, de ver cómo Dios va moldeando un matrimonio hasta que lo va armando, lo va cimentando y lo va haciendo sólido cada vez más. Y decirle yo a Dios: Señor, gracias, porque mi hija no es un factor en el que yo haya perdido el tiempo sembrando tu palabra. Tu palabra florece, Señor amado, y tu palabra da fruto, pero no es hablar la palabra a nuestros hijos sin formar sus corazones para que sean una tierra apropiada, una tierra abonada para que dé fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Es una tierra que se tiene que preparar. Tus hijos necesitan un corazón preparado por el amor del papá, en el sometimiento a la palabra de Dios, como lo pide Juan, para poder experimentar ese profundo amor de Dios. Miremos lo que dice el versículo 3. Jesús es el creador de todo. Y lo vamos a leer en Proverbios 8, 22 al 30. Todas las cosas por Él fueron hechas. Yo les recomiendo que usted tome apuntes para que estudie, porque si no, la otra semana cuando llegue aquí, lo que le va a hablar el otro que viene detrás de mí en el Evangelio, usted no lo va a entender. Porque si no pasamos lo primero, es como si usted no hace kinder, no puede hacer bachillerato. ¿Estamos de acuerdo o no? Usted tiene que ir primero al kinder para poder llegar al bachillerato. Hay personas que compran los títulos y llegan rápido al bachillerato, pero llegan acompañados de un gran fracaso y dolor en sus vidas. Porque Dios siempre, yo utilizo un versículo del Señor cuando dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. No mires con crítica a tus hijos, ni mires con señalamiento a tu familia. Mírate tú mismo y di: Señor, estoy recogiendo lo que sembré. Permíteme ahora levantar eso a través del arrepentimiento, a través de ofrecerte mi vida para que tú siembres en ella el poder de la palabra. Y con eso yo pueda edificar mi familia, Señor. Nunca es tarde para edificar. ¿Ustedes no han visto cómo se caen las casas? ¿No han visto cómo se pierden edificaciones? Sí. ¿Y todas se pueden reconstruir o no? Sí, su vida se puede reconstruir. Pero usted tiene que vivir esa experiencia gloriosa. Hace unos meses atrás, leí en las noticias de un edificio que en la capital estaba inclinado. Y que ese edificio, las autoridades dieron la orden ¿de qué? De derribarlo. Y el dueño era un señor que vivía en Nueva York, y entonces él empezó a discutir y a hacer y todo, y le dijeron: Señor, hay que tumbarlo, hay que tumbarlo. Y lo tumbaron. Y hoy hay un edificio que se está levantando conforme a todas las leyes, conforme a todos los regimientos, y va a ser un edificio hermoso y bonito. ¿Estamos de acuerdo? Su vida puede ser mejor cuando usted le permite a Dios que la reconstruya, que seguir intentando cambiar o remendar su vida. El Señor Jesucristo habla a través de su palabra y dice que nadie puede echar vino nuevo en odres viejos porque se rompe y se pierde todo el vino.
que nadie puede colocar remiendo de paño viejo en vestido nuevo, porque la tela tira y el roto cada día va a ser más grande. Y sin embargo usted todavía sigue intentando remendar su vida. No, neguémonos a nosotros mismos. Mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 18. Y dice, Dios es el único creador que formó la tierra para ser habitada. Los primeros cristianos vieron esto como una figura del Verbo reencarnado. Y por eso nosotros, cuando miramos la conexión de esos dos pasajes del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con el Evangelio de Juan, encontramos, Juan afirma que todo fue hecho por Cristo, lo visible e invisible. Esto conecta con Colosenses capítulo 1, versículo 16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Démonos cuenta que el Señor Jesús no apareció hace 2000 años en la vida, 2025 años, no. El Señor Jesucristo es ¿qué? ¿Es qué? Eterno, pero con ganas. ¿El Señor Jesucristo qué es? Eterno. El Señor Jesucristo es eterno. Usted sigue contestando como si no estuviera seguro. ¿Y el Señor Jesucristo qué? Eterno. No. Usted tiene que sentir en su corazón que usted le está sirviendo y está siendo enseñado por el Dios del poder y la grandeza, por el Dios de la misericordia y de la gloria. Jesús no es un añadido en tu vida, es su fundamento. Si Él te creó, también puede restaurarte, reconstruirte y renovarte. Eso dice la palabra de Dios. ¿A qué vino el Señor Jesús? A hacer eso. Y lo dice en Jeremías capítulo 7. En un instante arrancaré todo lo malo y todo lo que no sirve. Y después dice en el versículo 9, y en un instante sembraré y reconstruiré todo lo que tú necesitas para vivir bien. Lo único que necesitamos es permitirle a Dios que Él cumpla con lo que Él tiene para nosotros. Por eso, en el punto número 3, estudiando el versículo 4, dice en el Salmo 36:9 y en Isaías 9:2, en el Antiguo Testamento dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso es en el Antiguo Testamento. Salmo 36:9 dice, porque conmigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y dice Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio la gran luz. Miremos ahora la conexión que hay en ese Antiguo Testamento, esos dos versículos que leímos, con el libro de Juan. ¿Cómo es que el Señor Jesús no es algo de hace 2025 años? Dice la palabra de Dios. Juan nos dice que esta fuente de vida y luz eterna es Cristo mismo. Juan se centró en hablar las cosas divinas de Jesús, las cosas sobrenaturales de Cristo. Y por eso él dice Jesús ilumina el corazón, guía al perdido, da vida al muerto espiritual. Por eso estás buscando dirección, verdad, vida. Jesús es la luz. Deja que la luz de Cristo ilumine las áreas oscuras de tu corazón. Nosotros un día tenemos que entender que Cristo es el que tiene que estar en el centro de nuestra vida. Y no es una cosa que sea ahora hecha nueva. Cuando Dios creó, hizo algo
de la nada, debido a que somos seres creados, no hay corazón para ser orgullosos. Recuerde que usted existe solo porque Dios lo hizo y tiene dones especiales, únicamente porque Dios se los ha dado. Con Dios usted es algo especial. Separado de Dios no es nada. Y si intenta vivir sin Él, abandonará el propósito por el cual fue hecho. Hay que mirar las cosas como Dios las plantea en su palabra. Ayer antier tenía una experiencia con una persona que vive cerca de mí y que estaba muy mal. Tenía depresión, tenía angustia, bueno, muchas cosas. Y una persona a quien yo estimo. Y nos encontramos allí ciertas personas, no porque nos hayamos puesto cita, sino por las cosas. Yo las interpreto así, por las cosas de Dios. Y llegamos a ese lugar, o yo llegué a ese lugar y ellos estaban ahí. Había un médico, había un terapeuta, había un psicólogo, y estaban hablando acerca de la persona, y entonces la doctora me involucró en su conversación. Y me dijo: ¿y usted, pastor, qué opina? Le dije: yo opino que todo lo que ustedes están haciendo sobra. Porque usted, si le damos una pastilla ahorita para que él vuelva en sí, nos cuenta su realidad. Y él nos va a contar que tiene un médico donde va hace quizás 10 años, 5 años, y el médico le manda a hacer todos los enfermos, le manda a hacer todos los exámenes, el médico lo conoce. Pero nosotros oímos permanentemente. Usted y yo tengo un médico desde que llegué a la República Dominicana, son 15 años que ese médico me está atendiendo. Y a mí y a mi esposa, y ese médico conoce más a mi esposa que yo. Ese médico sabe por cómo le sale el pelo, por qué se le cae el pelo, por qué las uñas están débiles, por qué le duelen las rodillas. Yo no sé nada de eso, pero él sabe todo. Les dije yo a ellos también. Y entonces el médico dijo: no, pero es que hay que oír una... No, yo no puedo yo no puedo echar al balde de la basura 15 años que hay una profesional que me está atendiendo y ha dado resultados en mi vida para decirle que tengo que oír una segunda opinión. Dios me ha enseñado a mí a oír una sola voz. Por lo tanto, yo no creo que lo que ustedes van a hacer sea bueno. ¿Sabe qué es lo único que le falta a ese muchacho? ¿Qué? Que oiga la voz de Dios. Y la voz de Dios es su palabra. De manera que cuando lo hagan volver en sí, dígale que vaya a hablar conmigo. Que yo le quiero presentar a Dios, que es el único que lo conoce verdaderamente. ¿O no? A usted el médico no lo conoce total, pero Dios lo conoce total, ¿o no? Yo tengo una doctora que yo le doy gracias a Dios por usar esa vida, porque según las teorías no debería estar aquí parado predicando el Evangelio. Pero yo siempre le he escuchado, siempre he hecho lo que ella me dice, y yo he visto la gloria de Dios, porque estoy haciendo lo que Dios me dijo. Yo no puedo seguir oyendo más voces. ¿Qué va a hacer una nueva opinión en usted? ¿Le va a hacer otra vez todos los exámenes que el otro le ha hecho durante 10 años o no? Y le va a decir lo mismo que tiene, está enfermo. Punto, limitado. Clámele usted a Dios, porque eso es lo que nos enseña el cuarto punto cuando vamos al versículo 5. Póngale cuidado lo que dice: Jesús es la luz que vence la oscuridad. Jesús es la luz que vence la oscuridad. Vamos a repetirlo todos. A ver, vamos. 1, 2, 3. Bueno, vamos a ver si ahora lo hacemos en un mismo tono, ¿vale? O sea, todos al tiempo. Ahora sí, a ver, ¿cómo es?
Juan 1:5. ¿Estamos? Y dice, en Génesis 3:15 y en Isaías 61:2, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, primera promesa del Evangelio, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y en Isaías 61:2, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, tinieblas cubrían la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová. ¿Cuál es la conexión de eso con el Evangelio de San Juan? Entonces dice, Jesús es la luz prometida que resplandece aún en la rebelión, en las rebeliones humanas. Jesús es el que nos ayuda. Jesús es el único que ilumina cuando usted tiene problemas. Cuando usted tiene problemas, ¿qué hacen sus amigos? ¿Y qué hace Dios, que es el amigo tuyo? ¿Qué quieres que te ayude? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cómo quieres vivir? Entonces, Él sí te da instrucciones para hacerlo. Por eso el pecado no pudo detener ni la muerte ni el infierno. La luz venció. Cristo venció en la cruz el pecado, la maldad, la muerte, todo lo venció Cristo para que usted y yo seamos libres. Qué impresionante. Yo lo que pasa es que ya pues el tiempo se acaba, pero yo me puse a estudiar el libro del Éxodo y me voy a tomar 2 minutos más para hacer la referencia al libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, lo estoy leyendo ya yo no sé por cuántas veces, encuentro que el Señor saca al pueblo de la esclavitud de Egipto. Acaba con 10 dioses que existen en el pueblo egipcio. Hacen un gran desafío. El faraón desafía a Dios a que pelee contra sus dioses. 10 dioses. ¿Y qué terminó haciendo Dios? Acabando los 10 dioses. Acabados. Y usted hoy cree que usted, los problemas que tiene, no los puede arreglar Dios. ¿Ah? ¡Qué problema tan grande! Pensar usted mejor que Dios. ¡Qué dificultad tan enorme la que usted tiene en su vida! Y ese pueblo vio que Dios venció a todos los egipcios, los ahogó en el mar, los acabó a todos, y sin embargo a los 3 días ya estaban diciendo había sido mejor quedarnos en Egipto. ¿Y qué era lo que comían en Egipto? Pan y agua y verduras. Y ese día se sobran diciendo, es que allá estábamos sentados a las ollas de la comida, de la carne. Nunca comían carne. Es como usted vive de las mentiras y de las fantasías de su vida. Tiene que vivir de su realidad. Y así puede reconocer cuál es el poder que tiene Dios. Por eso está luchando con tinieblas internas. Hay poder en Jesús para liberarte hoy. No importa cuán profunda sea tu oscuridad, Cristo puede vencerla. Yo quiero invitarle a que hagamos algo como una conclusión con la que quiero terminar en esta mañana. Primero que todo quiero hablarle a los que aún no creen. Hoy puedes conocer al Dios eterno que te creó y te ama más. Recibirás la luz de Cristo en tu vida. ¿Quiénes son los que aún no creen? Los que no confían en el Señor. La juventud es atrevida. La juventud cree saber más que Dios. Y sin embargo, cada día está más perdida. ¿Por qué no despertar a través de la oración en nuestra casa,
despertar la mentalidad de nuestros hijos a que entiendan que hay un ser superior que piensa mejor que ellos, porque fue el que los creó y porque es el que quiere llevarlos a vivir su vida. Y a los creyentes quiero decirles también algo. ¿Estás viviendo en esa luz o dejando que sombras te rodeen? ¿Qué estás permitiendo en tu vida espiritualmente? Porque conoces a Dios y conoces tu palabra y conoces su palabra. ¿Qué estás esperando? Es tiempo de reflejar esa luz al mundo, una vida llena del Verbo eterno, Jesús de Nazaret. Quiero invitarlos a que oremos y a que con mucho gozo, yo los quiero invitar de verdad, con todo mi corazón. Yo lo hago cada que puedo, o sea, cada 8 días cuando vengo a predicar en el mismo lugar. Pero yo quiero invitarlo a que usted el viernes venga a conocer el Evangelio a las 7 de la noche. Yo no creo que haya algo más importante para usted y para cualquier ser humano que conocer al que lo creó y al que le va a entregar la verdadera salvación de su vida. Deje de excusarse, deje de buscar razones en la vida, que el viernes a las 7 de la noche usted está en otro lugar haciendo lo que el pecado le pide que haga, en vez de venir a hacer lo que Dios demanda de su vida. ¿Estamos de acuerdo? Usted es el único que se engaña. Usted, yo lo puedo llamar, yo ya no llamo a nadie para eso, pero yo lo pudiera llamar a usted y decirle: mi hermano, lo estamos esperando esta noche a las 7 para estudiar el Evangelio. Y usted puede decirme: estoy muy ocupado. Y uno alcanza a oír la música allá al fondo y el sonar de las botellas, y usted está ocupado, consumiéndose más en su pecado y en su maldad, y viviendo más desaforadamente la inmoralidad que la verdad que Dios le ofrece. Vamos a ponerse en pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios en este tiempo de gloria y de grandeza de nuestro Padre Celestial. Bueno, quiero que hoy no se me vayan sin cantar por los que cumplieron años, porque ese es un error mío. No está mi esposa, que es la que está pendiente de todo eso. Entonces, por eso me adelanto y les digo: no se me vayan a ir hasta que no cantemos, porque hay cumpleañeros, ¿ok? Si se me olvida de aquí al final que yo termine de orar, usted me acuerda: líder, hay que orar por los cumpleañeros. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a rendir nuestro corazón ante ese Dios maravilloso. Vamos a darle gracias al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vamos a decirle a Dios cuánto lo necesitamos. Vamos a decirle a Dios que Él es la necesidad más grande de nuestra vida. Es difícil entenderte, Dios. Es difícil comprender tu palabra sin estudiarla y meditarla, Señor del cielo. Es difícil creer que el Evangelio es una suposición de los hombres, cuando debemos entender que el Evangelio es la verdad de Dios para nuestro corazón. Y que Él está muy preocupado, pero muy preocupado, por llenar nuestros corazones con esa palabra que es la verdad. Él no quiere quitarte las cosas que tú tienes. Él quiere ayudarte a vivir y a disfrutar de las cosas que tienes. Que no seas esclavo de las cosas. Que no seas esclavo de tus necesidades. Que no seas esclavo de tu dolor. Que no seas esclavo de tu enfermedad. Que seas libre en el nombre de Jesús. Que puedas experimentar ese amor y esa misericordia que Dios tiene para cada una de sus vidas. No interesa cuánto has pecado. No interesa cuánto ha descendido en su vida y cuánto sufrimiento ha traído a su corazón por cambiar a Dios por las cosas baladiles del mundo.
Cambiar a Dios por el sufrimiento es demasiado fuerte. Es demasiado doloroso, y por eso vamos a cantarle al Señor que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora usted la Biblia en Juan capítulo 1, del 1 al 5, y vamos a cantar todos con gozo y con alegría. Ya todos tienen la Biblia abierta porque vamos a cantar con gozo y alegría. Si usted hoy entendió algo más de Juan en su vida y entendió que el Evangelio es la necesidad más grande en su corazón, abra la Biblia y vamos a cantar todos juntos. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, esto era desde el principio. Todas las cosas por él fueron creadas, y sin él nada fue hecho. Él era la luz de los hombres, en las tinieblas resplandece. En el principio era el verbo. Vamos todos levantando la voz. Con Dios, el verbo era Dios. Esto era desde el principio. Todas las cosas por él fueron creadas, y sin él nada fue hecho. Él era la luz de los hombres, en las tinieblas resplandece. Él era la luz de los hombres, en las tinieblas resplandece. Él era la luz. Solo tienes que darle gracias a en las Dios. tinieblas resplandece. Solo tienes que glorificar a Dios. Solo tienes que levantar tu voz para glorificar al Rey, para reconocer que Él es el dueño de todo lo que usted posee. Y no voy a hablar de cosas materiales. Él es el dueño de tus pensamientos. Él es el dueño de tus palabras. Él es el dueño de tus sentimientos. Él debe ser el dueño de cada una de las áreas de tu vida. Él debe moverse con libertad para que puedas producir esa victoria que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Vamos a recordar una canción de una predicación anterior que tiene que ver hoy con nosotros. Y vamos a decirle, vamos a abrir la Biblia en Isaías 53. Y vamos a cantar a Dios y vamos a decirle a Dios qué es lo que nosotros creemos de Cristo, por qué esperamos en Jesús, por qué nos deleitamos esperando en el Dios de la salvación, en el Dios de la bendición en nuestra vida. Qué maravilloso es adorar a ese Dios poderoso. Yo quiero que usted levante su corazón delante de Dios para cantarle a Él Isaías capítulo 53. Y que usted le pueda decir a Él que ciertamente usted siente y experimenta que ciertamente Él llevó todas sus enfermedades, todas sus dolencias, y que usted está aquí como una criatura renovada por el poder de su gloria y por el poder de su grandeza. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Solo quiero invitarlo a que levante su corazón. En Juan 14, el Señor nos hace una promesa increíble de ir al Padre. Para Él y el Padre, Él intercede delante del Padre para que Él y el Padre envíe al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estará con nosotros desde ahora y para siempre. Y Él nos enseñará lo que no sabemos. Él nos enseñará todo, nos recordará todo lo que Cristo nos ha enseñado, lo que el Señor Jesucristo reveló a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y Él nos enseñará y nos revelará las cosas futuras. Quiero que levante su corazón en este tiempo y le diga al Espíritu Santo que descienda sobre su vida. Y le pida al Espíritu Santo que toque su corazón y su vida de una manera sobrenatural y poderosa. Así como en la iglesia primitiva, en la primera predicación de Pedro, tocó el corazón de 3,000 personas. Y fueron todos convertidos al Evangelio, fueron todos convertidos al poder de la gloria. Levante su corazón y dígale: te anhelo, Espíritu Santo. Deseo que vengas a mí, deseo que me llenes de tu gloria, deseo que me enseñes lo que yo no sé, deseo que me acuerdes de todo lo que Cristo me ha enseñado, deseo que me recuerdes todo lo que el Señor Jesucristo me ha revelado. Y te pido que prepares mi vida para la segunda venida de Cristo. Háblame de las cosas futuras, Señor, para estar preparado para cuando tú vengas y permitirte que reine conmigo, Señor, y que reines a través de mi vida para experimentar el poder de tu grandeza. Solo digámosle a Dios cantando. Vamos a hablar con el Señor a través de la alabanza y la adoración. Vamos a decirle a ese Dios maravilloso. Sus glorias cantaban, pecado imperaba, la tierra clamó. Jesús descendió y nació de una virgen, su vida perfecta, su ejemplo de amor. Vivió con nosotros y vimos su gloria y su majestad. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió, Él lo prometió. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Significa que las tinieblas de maldad nunca han triunfado ni triunfarán, ni apagarán la luz de Dios. Jesucristo es el creador de la vida
somos por Él amados y Él ofreció su vida para salvar la nuestra. Démosle gracias a Dios. Espíritu Santo, yo te ruego que tú los lleves ahora con tu bendición de amor y de paz. Que tu gloria resplandezca sobre cada una de sus vidas y asimismo en sus casas resplandezca el poder de tu amor. Resplandezca el poder de tu gloria y de tu gracia, Señor. Bendito seas, Señor, por siempre y para siempre. Yo les quiero invitar a que levantando sus corazones oren por su familia. Le pidan a Dios por los que no están en este lugar, que deberían estar. Y clámale a Dios para que con su testimonio, con su ejemplo de vida, les pueda traer a experimentar que una familia unida verá la gloria de Dios en todo. Gracias, Dios, por amarnos. Gracias por bendecirnos y gracias por llenarnos de tu infinito amor y de toda tu misericordia, Señor amado. Bendito seas, Padre de los cielos. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, Espíritu Santo. Espíritu Santo, quédate con nosotros, conforme a la promesa que está en Juan 14. Quédate con nosotros desde ahora y para siempre. Y enséñanos lo que no sabemos. Recuérdanos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y permítenos entender las cosas futuras. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios los bendiga.